Bienvenidos, comienza un día más Cita Previa, su programa de salud. Hoy un programa con contenidos muy interesantes, aunque bueno, eso siempre. Hablaremos de gingivitis, del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, y también estará con nosotros Pilar San Martín, como siempre. Además, hoy les ofrecemos un reportaje sobre el Proyecto Hombre. Damos la bienvenida a Cristina Peña, muy buenas. Buenas tardes. Cristina, una presentación larga la tuya. Eres no solo vicepresidenta de la asociación aquí de Burgos del trastorno de déficit de atención, sino que también es vicepresidenta de la asociación a nivel regional. Federación, sí. Tienes un máster además sobre el tema y un libro, ¿no? Exacto, exacto. Un currículum completito, ¿no, Cristina? Bueno, parece que a todo el mundo nos gustaría tener todavía más, ¿no? Pero bueno, los tiempos son los que son y me conformo con ello, Vamos por partes, si te parece, igual empezamos explicando al público qué es el trastorno de déficit de atención. Bien, el trastorno por déficit de atención, tenemos que empezar diciendo aquello de trastorno que mucha gente no entiende, ¿no? Trastorno tiene una T de trastorno, que significa que está impidiendo que la vida normal, la vida diaria de una persona se haga con eficacia y se haga sin tener demasiados problemas. No, todo lo contrario. Por eso es un trastorno, porque impide que esta vida sea normal, que impide que esta vida tenga la eficacia que otras personas pueden tener, y sin problemas, que no tengan problemas de que pierden objetos, que necesitan problemas de tiempo, una serie de problemas que si da tiempo podríamos ir viendo después. ¿Qué diferencia habría entre lo que es el trastorno de déficit de atención y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Bien, el trastorno por déficit de atención es ese trastorno que a veces pasa hasta desapercibido en la escuela, ¿no? Porque es el trastorno de los niños que parece que no están en la clase, están pero no están, es decir, sí están presencia física, pero su imaginación está volando, no sabe dónde están. Son esos niños que sin unas consignas no son capaces de tener una organización que les permita ser eficaces. Son niños que se pierden en su mundo interior, son niños que simplemente no entienden demasiado bien lo que es la reacción del tiempo, lo que es el ahora, el después, que no prestan atención, pero porque están perdidos, porque justamente por eso es un déficit de atención. Estoy perdido en mi mundo interior, me resulta muy difícil concentrarme en lo que me estás diciendo, me resulta muy difícil tener que estar 5 horas seguidas en un lugar, y cada día en un lugar donde a lo mejor hasta ni quiero estar, o si estoy, pues mi imaginación se va a evadir a otros sitios. Cristina, siempre tendemos a hablar de este trastorno en niños, pero obviamente luego estos niños se hacen adultos. ¿Hay tantos casos en adultos? ¿Hay tanto diagnóstico? Enlazando un poquitín la pregunta de antes y la de ahora, es decir, la hiperactividad, la diferencia con hiperactividad, que justamente sí son esos niños que se ven en clase, son esos niños que molestan, que perturban, que se mueven en exceso, que hablan, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega la edad adulta, cuando empieza la adolescencia, a medida que el ser humano va creciendo, va perdiendo esa hiperactividad. Pueden quedar movimientos, como pueden ser movimientos de dedos, movimientos de piernas, gestos, ¿no? Pero realmente lo que es de hiperactividad, lo que se entiende como hiperactividad, eso va desapareciendo. ¿Pero desaparece porque es el adulto el que lo controla o porque realmente con el tiempo es algo que porque desaparece? Es el adulto que lo va controlando, pero sin embargo sí permanece en un alto grado el déficit de atención. Entonces podríamos estar hablando de que 6-7 de cada 10 personas pueden seguir teniendo el déficit de atención que esté perturbando su vida cotidiana, porque obviamente si ha habido un déficit de atención o si tiene trastorno de atención, lo va a seguir teniendo. Es decir, no se cura, se podrá igual paliar con medicación o con incluso con estrategias, intentando, por así decirlo,
intentar cambiar el comportamiento de uno, ¿no? Exacto, intentar controlarlo, exacto. pero no se... También hay veces, va a depender también de qué tipo, del tipo y de la gravedad, del subtipo y la gravedad de déficit de TDAH que tenga, ¿no? Es decir, si puede estar o no, si está asociado a otros trastornos o si esa hiperactividad continúa porque bueno, pues no ha sido capaz la persona de pararla, ¿no? Y luego va a depender obviamente pues de todo lo que se haya trabajado con él. Es decir, la medicación en un alto es eficaz en un porcentaje muy alto, pero no es lo único. Es decir, una psicoterapia adecuada, un apoyo de la familia, un apoyo de alguien que confíe en ti va a ser primordial. Por eso en la edad adulta el tener una familia estable, el tener una pareja que sea tu cachava, que te ayude, que entienda tus dificultades, pues obviamente va a ser mucho más fácil, ¿no? va a dar más estabilidad que una pareja que no te entienda, que no sepa lo que es el TDAH, que además pueda tener otros trastornos, etcétera, etcétera, ¿no? Cristina, lo que he leído es que hay muchos adultos, o bueno, hay adultos que a consecuencia del consumo de estupefacientes pueden desarrollar este trastorno. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Desde lo que yo sé y desde todo lo que yo he leído y escuchado, hay muy poco de cierto en esta afirmación. Yo diría que nada. Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando de un trastorno que está ahí desde que se nace. Entonces, que es cierto que el hecho de tener un trastorno por déficit de atención puede abocar, si no está tratado correctamente, e incido en ello, si no está tratado correctamente, incido en que puede haber un consumo de estupefacientes, un exceso de alcohol, un exceso de tabaquismo, etcétera, etcétera, problemas en la conducción y todo este tipo de cosas. Pero es al contrario, es decir, el TDAH puede llegar, si no está bien tratado, puede llegar a caerse en los estupefacientes, en la drogadicción, en todo este tipo de conductas inadecuadas, pero no al revés. Cristina, la pregunta es ¿cómo afecta a una persona adulta este trastorno? Porque imagino que no tendrá las mismas consecuencias para una persona de mayor que para un niño. ¿Cómo afecta su día a día? Por supuesto que no tiene las mismas consecuencias. Y vuelvo también otra vez a insistir en que si se ha tratado correctamente, esta persona va a tener muchas más habilidades, muchas más estrategias que le va a permitir convivir en el mundo con su trastorno, ¿vale? Es decir, ¿qué tipo de cosas son las que les pasan? Pues bueno, pues tienen problemas, se sigue teniendo problemas con el tiempo, con las horas que se pasan demasiado rápidas o que no llegan o que no te acuerdas, siguen teniendo problemas con la memoria a corto plazo. Es decir, me he leído un libro, por ejemplo, he estado leyendo 2 páginas, 3 páginas y tengo que volver al principio porque no soy capaz de acordarme. Incide en que la impulsividad me hace tomar decisiones erróneas o decisiones con unas consecuencias que van a ser negativas, tanto para mí como para la familia. Incide en que esa impulsividad, esa forma de hacer las cosas, si mi pareja no lo entiende, puedo llegar a tener problemas en la familia y puedo llegar a tener problemas en el trabajo. De hecho, hay algunos estudios publicados en Europa que resultan bastante interesantes, en los que dicen que a nivel económico, a nivel laboral, aproximadamente unos 20 minutos, no sé si es, no recuerdo muy bien, no se recuerdo muy bien si es mensual o anual, está causado por el TDA, lo cual, si lo miramos económicamente, pues bueno, pues tenemos un problema, supone una gran cifra. Cristina, nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría dedicar estos últimos segundos para que cuentes a todo el mundo dónde pueden encontraros por si quieren buscar información o buscar ayuda. Por supuesto, el sitio donde estamos es la asociación Aguda, que es la Asociación Burgalesa de déficit de atención e hiperactividad, que está ubicada en el centro sociosanitario Graciliano Urbaneja, al lado del Hospital Militar.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina. Y de todas maneras también la página web www.abuda.es, allí van a tener mucha información de lo que es. Cristina, muchísimas gracias por este breve resumen, pero yo creo que, oye, algo hemos aclarado. Muchísimas gracias, la verdad es que el TDA da para largo y tendido, pero bueno, unas pinceladas pues siempre está bien. Un poquito, ¿no? Un primer paso. Exacto. Nosotros ahora continuamos, les vamos a dejar con un reportaje sobre Proyecto Ombra y estuvimos en su centro de San Medel, impresionantes las declaraciones. Esta es la finca del Priorato en San Medel, residencia de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en Burgos. Se trata de un centro residencial dedicado al tratamiento de personas adictas. La mayor parte de los usuarios son politoxicómanos, aunque también tratan otras adicciones como la ludopatía. Las personas que tienen un problema ya más crónico de adicciones ingresan aquí al centro con el objetivo de tratar su dificultad y también alejarse un poco del entorno, ¿no? Y de los factores de riesgo en el exterior. El tratamiento dura aproximadamente pues, 10-12 meses y el objetivo pues, es ir recuperando hábitos, recuperando pues, también relaciones familiares, relaciones en el exterior. En estos momentos hay 38 personas internas en el centro. Algunos están comenzando el tratamiento, otros llevan ya meses. Un aspecto muy enriquecedor, ya que de esta manera quienes tienen más experiencia pueden ayudar a los recién llegados. La comunidad está dividida en fases. Van pasando progresivamente desde que entran hasta que termina, van pasando por las diferentes fases y cada fase tiene sus propios objetivos. En la primera fase el objetivo sobre todo es la integración y el conocimiento de la comunidad y el tratamiento que se ofrece aquí. En la segunda fase empiezan a profundizar un poco en la problemática que ellos traen, ¿no? Empiezan a identificar un poco cuál es el problema que les ha llevado a consumir drogas. En la fase 3, que es la más larga y es la fase en la que más se profundiza a nivel personal, un poco empiezan a buscar cuáles han sido las causas y hacer los cambios oportunos que cada uno requiere. En la fase 4 se trata un poco, empiezan a poner un poco en práctica todo lo que han ido aprendiendo y todo lo que han ido cambiando, empiezan a ponerlo en práctica saliendo un poco al exterior. En la primera fase no pueden salir del centro, aunque sí pueden recibir visitas de los familiares. Esta separación con el exterior, sumada a la convivencia con sus nuevos compañeros, son los aspectos más duros para quienes acaban de internar. Te choca pues, llegar aquí y tener que convivir con unas cuantas personas que no conoces, que tienen tu mismo problema, pero que no conoces de nada. Entonces, claro, la convivencia es un choque muy fuerte al principio, ¿no? Pero también es la base de la terapia, el convivir con los compañeros, ¿no? Y bueno, pues así, ese fue el choque. Y luego también el alejarte de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, porque se necesita estar aquí y trabajar aquí y hacer terapia aquí. Entonces, claro, es conveniente estar aquí al 100%. Todos los usuarios llegan voluntariamente buscando un cambio en su vida. Reconocen que tienen una adicción y que solos no podrán superarlo. Era adicto a las anfetaminas y al cannabis, pues aunque llevaba tiempo con el problema, ha sido recientemente cuando ya vi que realmente no era capaz de vivir sin ello y entonces pues decidí buscar ayuda. Tengo pues una adicción al alcohol y se me estaba notando ya que mi vida pues iba para abajo, ¿no? Entonces en un momento pensé que algo tenía que cambiar en mí si quería continuar estando bien y pensé en Proyecto Hombre, lo decidí yo, llamé personalmente y me acogieron y a la semana de hablar con ellos pues ya estaba aquí viviendo en la comunidad. Ambos han avanzado mucho consiguiendo mejorar la afectividad, expresar sus sentimientos y cambiar su forma de afrontar los problemas. Hay grupos diariamente y dependiendo de la fase en la que estén, hay unos grupos para unos o otros grupos para otros. Los grupos son de autoayuda, pero también hay grupos, por ejemplo, que se trabajan los sentimientos, ¿no? El área afectiva es un área muy importante a trabajar aquí dentro de la comunidad, ¿no? Y que reconozcan, conozcan, acepten todos esos sentimientos que están dentro de uno. Yo creo que el ser consciente, para mí, personalmente ha sido la parte más fácil. Ser consciente de mi problema e incluso ser consciente, gracias a los compañeros y a los terapeutas, de las dificultades que tengo. Otra cosa ya es cambiar comportamientos, otra cosa, por ejemplo, saber expresar sentimientos, porque venimos
muy hieráticos, muy fríos, muy tal. Entonces hay que aprender incluso a saber expresar sentimientos, a reconocerlos, ¿no? Pero bueno, se van cambiando cosas. Yo llevo aquí unos meses y noto cambios ya, los noto. Al convivir con compañeros que van más avanzados en el tratamiento, reciben una dosis de esperanza, viendo que sí hay una salida a la adicción. Ha habido compañeros que ya han acabado el proceso aquí en comunidad, en la despedida, cuando ya se iban a ir y tal, da como un subidón de energía el decir, joder, que se puede, que hay gente que lo logra y yo también puedo lograrlo, y eso da muchas fuerzas y muchas esperanzas. El trabajo de 6 terapeutas, 2 monitores, junto con el de los voluntarios, hacen que el paso de los usuarios por la residencia sea una gran experiencia en la que conseguir las herramientas para cambiar sus vidas. Enhorabuena a todos ellos por dar el paso de intentar dejarlo internando en el centro, y además enhorabuena por esa valentía que han demostrado al contárnoslo. Ahora recuperamos una entrevista que hizo Isabel Miñón a Rodrigo Martínez Horcajo a principios de año más o menos sobre la gingivitis. Comienza el año y la Clínica Implante vuelve a abrir las puertas a la 8 Burgos para hablarnos más sobre implantes y, como no, estamos con Rodrigo Martínez Horcajo. ¿Qué tal está, Rodrigo? Buenas tardes, estupendamente. Feliz año, lo primero de todo. Muchísimas gracias. Bueno, y nos toca hablar un poco de las enfermedades que presentan las encías. ¿Qué diferentes enfermedades hay? Pues mira, fundamentalmente existen dos diferentes patologías. La patología empieza sobre todo por la placa bacteriana que se va adhiriendo al diente y forma una película viscosa que se llama la placa bacteriana. Esta placa bacteriana, con el paso del tiempo, lo que genera es una inflamación de las encías. Es la comúnmente llamada la gingivitis. Esta es una patología reversible, pero si la dejamos esa placa bacteriana seguir actuando, lo que ocurre es que se empieza a calcificar. Esas calcificaciones son edificaciones bacterianas a través de las cuales las propias bacterias eliminan toxinas tanto a la encía como al hueso. Y esto lo que produce es una pérdida constante de hueso, de soporte de la estructura que soporta el diente. Entonces, si tenemos algún tipo de estas patologías, lo que ocurre es que esos dientes los podemos ir perdiendo con el paso del tiempo. ¿Por qué se produce? ¿Por qué aparece? Pues fundamentalmente aparece porque la situación en la boca no es una situación que facilita el crecimiento bacteriano. Puede originarse por el tabaco, por algún fármaco que estemos tomando o por un déficit de la higiene. En primer lugar, la patología inicial que hemos hablado, que es la gingivitis, es porque llevamos unos días con esa placa bacteriana en la boca. Entonces, si nosotros volvemos a cepillarnos, esa patología revierte. Sin embargo, es una patología mucho más grave, la enfermedad periodontal o la enfermedad de las encías, porque lo que ocurre es que se va perdiendo continuamente el soporte del diente, ¿no? La estructura ósea que sujeta el diente. O sea, que esas son las principales consecuencias que puede tener el que no nos cuidemos o que no curemos a tiempo esta enfermedad. Completamente de acuerdo. Las principales consecuencias es, inicialmente, la encía se enrojece, sangra sin ningún sentido, es decir, de repente estamos pues hablando y nos dicen que tenemos los dientes manchados de sangre, ¿no? O simplemente nos tocamos un poco en el labio y empezamos a sangrar. Entonces, comienza con esos signos y después poco a poco los dientes van perdiendo soporte. De esta manera la masticación hace que los dientes se vayan abriendo, que vayan cogiendo espacios entre los mismos, hasta que ya llega un momento que prácticamente nos los podemos quitar con la mano. ¿En qué consiste el diagnóstico? O sea, nos has comentado un poco que la sangre es quizás el primer síntoma que tenemos, pero bueno, ¿qué diagnóstico hacéis aquí? Bueno, el diagnóstico ha de ser un diagnóstico extenso y un diagnóstico en el cual tenemos que ver la situación de cada diente. Una cosa es que haya empezado a progresar esta enfermedad y otra cosa es que ya se haya desarrollado, establecido y tengamos que quitar esos dientes, ¿no? Por lo general, si pillamos la patología a un tiempo adecuado, lo que podemos hacer es un tratamiento muy sencillo. El diagnóstico consiste en lo siguiente: vamos a estudiar 6 puntos por cada diente, es decir, 3 por la cara exterior y 3 por la cara interior. En estos puntos veremos si la encía sangra, si supura o el tejido blando ha crecido. O incluso podemos prever también con un estudio radiológico en qué posiciones el diente ha perdido estructura ósea.
con el objetivo de ponerles un plan de tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento que se lleva a cabo cuando tenemos una enfermedad? Pues en el propio diagnóstico también hacemos un cultivo bacteriano para saber qué tipo de bacterias tiene ese paciente en la boca. En concreto estudiamos 5 familias. Por lo general, de esas 5 hay una familia que tiene un alto índice de que la enfermedad progrese. Entonces, para el tratamiento, en función de la bacteria que hayamos detectado, recetamos un tipo de antibiótico que mata esa bacteria. Y por otro lado, el tratamiento consiste en 2 fases. En una primera fase en la cual al paciente se le higieniza toda la boca, y en una segunda fase en la cual ya es un tratamiento más quirúrgico, por así decirlo, en el cual abrimos la encía, localizamos dónde existe ese defecto óseo y en concreto con un biomaterial intentamos regenerar ese defecto óseo alrededor del diente para que ese diente coja soporte y coja suficiente sustentación para no moverse y no perderlo. Nos has comentado varias causas que dan pie a estas enfermedades, pero ¿un buen cuidado bucodental puede ayudarnos a evitar estas enfermedades? Sí, sobre todo la patología comienza, no nos olvidemos, por la placa bacteriana, la agregación bacteriana. Entonces, si nosotros eliminamos los factores que han producido que esa placa se agregue, como no habernos cepillado los dientes, fumar o un tipo de fármaco que produzca un crecimiento anormal de las encías, pues podremos coger y prevenirlo. Y ya por último, ¿cómo se puede prevenir? Se puede prevenir con una buena enseñanza de higiene y sobre todo lo que hacemos es, este tipo de pacientes los metemos en fases de mantenimiento. Tenemos que ver que la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, es una enfermedad crónica. Es decir, porque la tratemos en un determinado momento no quiere decir que no vaya a volver a surgir. Entonces, para evitar que vuelva a surgir, lo que hacemos son, en función de cómo haya quedado ese paciente del tratamiento, pues hacemos revisiones cada 3 meses, cada 6 meses, en el cual hacemos limpieza de cada una de las zonas y, en concreto, pues si en algún diente está supurando o está sangrando, pues le raspamos, le limpiamos, hacemos un correcto tratamiento del diente en función de la situación, ¿no? Bueno, entonces son enfermedades que podemos curar. Sí, tienen por qué ir más allá. Bueno, lo que podemos hacer es tratarlas, mantenerlas en una situación adecuada, pero una vez desarrollada la patología, ya es una patología estabilizada sobre ese paciente y es un paciente con riesgos de perder los dientes, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos hablado un poco más sobre estas enfermedades que a veces podemos tener en la boca. Nada, encantado y ha sido un placer tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo, y a ustedes les vemos la próxima semana. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Cita previa @rtvcyl.es. Ahí nos pueden mandar todas sus sugerencias y las preguntas para Pilar, como siempre. Muy buenas. Hola, buenas. Encantada de tenerte un día más aquí. Muchas gracias. Muy guapa, además. Vaya, gracias. Bueno, pero como todos los días, no te creas. Sí, no. Pilar, la primera pregunta que nos han enviado hoy los espectadores es: ¿qué problemas puede causar al feto que una mujer embarazada fume? Bueno, los problemas no solo son en el feto, sino también durante el embarazo. Puede haber problemas si la mujer está fumando. Puede haber un desprendimiento de placenta, puede haber una placenta previa, puede haber con más frecuencia embarazos ectópicos, incluso abortos espontáneos o recién nacidos muertos. ¿Qué sería un embarazo ectópico? Es un embarazo que no se da en el útero, que se puede dar en la trompa o en otra parte del aparato reproductor. ¿Qué otros problemas pueden surgir por el Luego hecho de puede haber, cuando ya el niño se está desarrollando, puede haber un retraso en el crecimiento
Y luego pues puede haber también más riesgo una vez que nace de muerte súbita, de enfermedades infecciosas respiratorias, más problemas a la hora de ingresos también casi siempre respiratorios, pues bueno, más probabilidad de tener otro tipo de enfermedades y de infecciones. ¿Puede haber problemas también si la mujer está fumando y entonces le dicen que lo deje y lo deja radical, igual es mejor progresivo o cómo se recomienda? A ver, el tabaco es un tóxico y el hecho de estar ofreciendo un tóxico directamente a ese feto pues le produce unos problemas que aunque la mujer por dejar de fumar esté nerviosa, pues posiblemente no sean tan fuertes. No va a ser tan grave, ¿no? Eso es, no van a ser tan graves como estar dando un tóxico a ese feto, ¿eh? Tomamos nota entonces. Pilar, la siguiente pregunta de hoy es ¿cuánto suelen durar los sofocos causados por la menopausia? ¿Y si hay algún modo de aminorarlos? Bueno, lo de los sofocos es un poco relativo. Hay mujeres que nunca han tenido un sofoco o que no tienen y hay otras que tienen con mucha frecuencia. Depende un poco pues de las hormonas de cada mujer, de la ansiedad de cada mujer. Hay personas muy nerviosas que tienen más sofocos y hay otras personas que no los sufren. Entonces, bueno, suelen darse durante toda la menopausia, incluso un poco antes de empezar la menopausia y hasta pasada un poquito, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo se puede tratar? Pues se puede tratar con un tratamiento hormonal sustitutivo porque al final es una falta de hormonas. Las hormonas femeninas disminuyen y eso es lo que produce los sofocos. O bien pues con remedios naturales, como puede ser hacer ejercicio, beber mucha agua, hacer ejercicios de relajación e incluso las isoflavonas, que son componentes de la soja, por ejemplo, que ayudan un poco con esos sofocos y con otros síntomas de la menopausia. Pero bueno, este tipo de tratamientos llevan tiempo, ¿no? No significa que porque nos tomemos 3 isoflavonas vaya a desaparecer, sino que es eso es, siempre constante. Pues disminuye un poco los síntomas, pero quitarlo del todo pues tampoco hay nada que lo quite al 100%. Pues nada, ahí tienen el consejo, sobre todo ejercicio y agua, ¿verdad? Eso es. Tercera pregunta de hoy, ¿qué riesgo corre un hombre con el nivel de testosterona bajo? Bueno, la testosterona es la hormona masculina más importante que hay en el hombre. Entonces es la que produce pues todos los caracteres masculinos del hombre. Por ejemplo, pues en cuanto a la sexualidad, pues la potencia sexual, el deseo sexual, el aumento de vello, el aumento de musculatura, el aumento de fuerza, todo eso lo produce la testosterona, el aumento de vello también corporal, en la barba, en el cuerpo. Entonces en el momento que esa hormona disminuye, pues pasa todo lo contrario, disminuye el vello corporal, puede disminuir la libido, la potencia sexual, puede haber impotencia o disminución o problemas en la erección, puede haber pues osteoporosis porque el hueso se destruye. Sería parecido como a la menopausia en el caso de la mujer, ¿no? Sí, no es algo fisiológico, no es algo normal ni habitual en el hombre, pero como la menopausia, que sí que es normal en la mujer, pero sí, sería como el efecto contrario cuando bajan las hormonas femeninas. ¿Y qué solución puede tener esa falta de testosterona? Pues cuando falta una hormona, reponerla, eso es. Entonces, bueno, pues eso ya tendría que ser un especialista el que valorara cuál es la falta de testosterona de esa persona y poner la hormona que necesita. Pilar, antes de ponerte a prueba, una vez más, vamos a recordar a todos los espectadores que pueden mandarnos sus preguntas a citaprevia@rtvcyl.es. Ahí lo están viendo, que nos lo ponen nuestros compañeros y además siempre estamos en contacto a través de Facebook y de Twitter. Y última pregunta de hoy, Pilar, ¿cuáles son los síntomas del hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo se produce cuando hay una hipersecreción, una hiperfunción en las hormonas del tiroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo en nuestro metabolismo se acelera. Entonces, puede haber más palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber más sudoración, más nerviosismo, caída del cabello, es como que todo está acelerado. Puede haber diarrea, puede estar más nerviosa, más irritable la persona que tiene el hipertiroidismo. Y luego otros síntomas que también se pueden dar en el hipertiroidismo puede ser un poco la salida de los ojos, el exoftalmos, o la retracción del párpado hacia atrás, que hace que los ojos parezca que están más sacados hacia afuera, y luego problemas también que puede haber en el tiroides, como aumento de tiroides o nódulos en el tiroides. No todo tiene por qué pasar, pero es frecuente que pasen estas cosas. Pilar, hoy nos despedimos poniendo los dientes largos a los espectadores, diciéndoles que estamos trabajando en un reportaje muy interesante que saldrá a finales de este mes. Cuéntanos un poquito más. Pues es un reportaje sobre un nuevo tratamiento de diatermia, que es calor en profundidad para las lesiones deportivas, para los dolores, para las artrosis, para la rehabilitación del suelo pélvico, que vamos a tener muy pronto en Nueva Vida. Muchas ganas ya de
de ver cómo queda todo y bueno, yo de probarlo no, que ya lo he probado. Estupendo. Pilar, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias a ti. A todos ustedes lo mismo, nos vemos el próximo jueves y mientras, cuídense.